Bienvenidos a mi canal, yo soy Osiris y esto es For Each Programador. Comenzamos. Esta es la cuarta entrega de nuestro video tutorial sobre el carrito de compras. En él explicaremos cómo llenar y leer agregando elementos a este y las referencias a tener en cuenta. Emplearemos el uso de elementos tales como clase abstracta, sobrecarga de métodos, herencia y polimorfismo. Reuniremos todos los elementos vistos previamente de manera muy simple y en pocas líneas de código. Ok, ya creé estos objetos, ya creé mi lista de objetos para el carrito, en este caso dentro del método llenar carrito. Como verán, pues bueno, agregué un artículo de tipo televisión, un artículo de tipo teatro en casa, un artículo de tipo laptop, etcétera, así por cada clase que fuimos agregando: discos duros, comedor, sala, etcétera. Bien, aquí solamente quiero recalcar para qué es que declaramos el método constructor vacío y el método constructor con parámetros en nuestra clase abstracta artículo, y aquí es donde le damos el uso. En la parte del laptop, si se dan cuenta, tenemos declarado mediante la clase abstracta artículo laptop, estamos diciendo que se va a comportar como un artículo, y laptop es igual a un objeto laptop. Tradicionalmente, bueno, nosotros cuando usamos una clase normal decimos laptop igual a new laptop, ¿no? Para poder inicializarlo, tal como lo hicimos por ejemplo con la lista de artículos. Lista de artículo igual a new lista de artículo. Pero aquí, como estamos haciendo uso de la herencia, le estamos diciendo que laptop va a ser un artículo, o se va a comportar como un artículo, pero que obedece a una clase llamada laptop. Lo mismo con teatro en casa, con su clase teatro en casa, y las demás clases que agregamos: disco duro, televisión, etcétera. Sin embargo, aquí en la primer laptop que agregamos, lo hicimos de la manera donde tenemos el constructor con parámetros. Es decir, nosotros fuimos asignando cada uno de los parámetros a su constructor, de tal suerte que no hubo necesidad de especificar el atributo y su valor que le corresponderá, porque desde el constructor nosotros ya hicimos toda esa labor. Pero también, al declarar nuestro constructor vacío, nosotros entonces creamos otro objeto llamado lap. Tenemos laptop y tenemos lap. Es el único caso en donde tenemos dos variables del tipo laptop, porque en los demás lo único que hice fue, por ejemplo, teatro en casa es artículo teatro en casa, y nuevamente artículo, bueno, teatro en casa, que es la variable, igual a new teatro en casa. Es decir, esta misma variable la reutilicé para pero con valores diferentes, para agregar dos elementos de tipo teatro en casa a mi lista de artículos. Sin embargo, aquí tuve que ocupar dos objetos distintos, porque el primero lo relacionamos a su método constructor, es decir, es un objeto que se crea en tiempo real, por así mencionarlo, en tiempo de ejecución, y el otro es una variable que se inicializa vacía, una variable que es vacía. ¿Por qué no puede ser aquí artículo lap igual a new laptop? Sí puede ser, y lo podemos hacer así, y de hecho lo vamos a hacer. El problema es que si yo le indico que este objeto tipo lap es de tipo artículo, o sea, este objeto lap es hereda de la clase artículo, o se comporta como un artículo, pero es de la clase laptop, las propiedades proc y pulgadas que son propias de esta clase no las reconoce, y no las reconoce porque en nuestra clase abstracta artículo no le indicamos cómo debe de comportarse. Lo único que indicamos fue que de manera obligatoria o de manera estricta debe recibir 4 parámetros, pero no sabe qué hacer cuando recibe otros parámetros que no son los que se le especifican. Para eso nosotros en cada clase utilizábamos la palabra reservada base para poder indicar que de los parámetros que recibimos en el constructor, cuáles corresponden a los que están definidos en nuestra clase abstracta. Pero para el caso del constructor vacío, a la base no le indicamos
nada, no le estamos diciendo, no le hacemos ninguna asignación ni ninguna referencia. Entonces, como no existe esa referencia, aquí el carrito entra en conflicto porque dice, bueno, yo no tengo una definición para una variable que se llame proc, ni para una variable que se llame pulgadas, porque no está declarada en la clase abstract. Entonces es por eso que tiene que hacerse una instancia de la propia clase laptop, nada más que aquí le di otro nombre, y entonces sí podemos hacer uso de todos los atributos de la propia clase laptop, porque laptop sí sabe cómo comportarse por sí misma, pero laptop a través de artículo no sabe cómo comportarse cuando su constructor está vacío. Es por eso que tenemos que hacer, o aquí la implementación cambia un poco, y quería tocar ese tema justamente porque aquí está la diferencia. Cuando nosotros hacemos el set o seteamos, como comúnmente decimos, los valores de nuestras propiedades desde el método constructor, o cuando inicializamos nuestro objeto como vacío y en otro momento nosotros indicamos propiedad por propiedad qué valor va a ir teniendo cada una de ellas. Ambas formas están bien, son correctas, funcionan de la misma manera para el propósito que estamos buscando, pero vale la pena mencionar que de una forma se maneja con la clase abstracta artículo de manera natural, y la otra es únicamente con la clase que tiene todas las propiedades, para que pues no se quede sin ninguna propiedad establecida y entonces se pueda entender perfectamente qué corresponde a qué. Inclusive aquí yo lo comenté, esta misma implementación que tenemos aquí con la clase laptop es lo mismo que si hubiera puesto así, pero con la clase, bueno, aquí lo cambié, pero es con la clase artículo. Así es como funcionaría y así está también correcto. Voy a comentarlo únicamente para que lo podamos ver. De hecho aquí era el objeto laptop. Listo. Entonces de esta manera también funcionaría. Aquí bueno, me marca error lab porque lab no existe, porque lo acabo de comentar, pero realmente aquí tendría que venir laptop dentro del add de la lista y ya no marca errores, porque estamos haciendo uso del constructor con parámetros. Entonces voy a dar control Z y aquí es laptop. Bien, entonces ya que tenemos toda la lista de elementos que vamos a agregar a nuestro carrito de compras con sus precios y demás, todos sus atributos, bueno, lo que vamos a hacer es almacenar estos valores, esta colección en una variable de sesión. Lo vamos a hacer de esta manera e insisto, y discúlpame si soy muy reiterativo, pero hay muchas maneras de hacer esta parte también. Podemos hacer una conexión a base de datos, podemos agregarlo en un DBMS, que es el gestor de base de datos, podemos escribirlo en un archivo, podemos hacer muchas formas. Ahorita, y la forma más sencilla es a través de variables de sesión para los efectos que estamos buscando, pero si tienen dudas, si quieren saber o profundizar en alguno de los temas que hemos platicado, podemos hacer más contenido para que les quede más claro, pero de momento lo vamos a manejar únicamente con variables de sesión. Entonces mi variable de sesión le estoy dando como nombre artículos y va a albergar la colección de artículos que ya fuimos agregando previamente. Entonces una vez que yo le ejecute o mande llamar la función o el método llenar carrito, se va a crear toda esta colección y me la va a almacenar en una variable de sesión llamada artículos. Ahora, mostrar carrito ya también está implementado. En este caso lo que vamos a hacer es declarar una variable local llamada carrito string, que es la que nos va a dar el resultado o la cadena resultante, y artículos, que artículos es la propiedad de esta clase, la que declaramos como una lista de artículo, y va a ser igual a la variable de sesión artículos. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Recupérame de la variable de sesión la variable llamada artículos, que fue la que un momento antes yo asigné. Oye, pero ¿qué pasa si no asigno esa variable y quiero leerla? Pues evidentemente artículos, al no estar inicializada, va a valer nulo o va a valer nada. Entonces, al ser nulo,
si yo intento ejecutar este código, pues me va a tronar. Entonces yo puse una validación. Si artículos es diferente de nulo, es decir, si artículos ya se inicializó y ya es una lista, aunque esté vacía, pero ya es una lista como tal inicializada, entonces continúa. Obviamente la cantidad, si está vacía, pues será 0, ¿no? Y si no, pues me demostrará los artículos que tenga. Pero si yo lo pongo esta validación y ejecuto mostrar carrito sin previamente haber ejecutado llenar carrito, entonces vamos a caer ahí en un error, una excepción, y por lo tanto pues va a tronar nuestro código. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Para sugerirme algún tema, envíame un correo a la dirección que aparece en pantalla. Suscríbete para no perderte ninguno de mis videos. Esto es For Each Programador. Hasta la próxima. Chao, chao.